no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán en sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amado Padre, creemos que tu palabra es infalible, que es
nuestra última autoridad, aquella que regula cualquier otra autoridad que pueda existir y aquella que se cumplirá y se ha cumplido conforme, Señor, a lo que tú has prometido. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos. Tenemos ciertamente mucho que ver el día de hoy. Si usualmente con 20 o 10 versículos me tardo 1 hora, ahora son 30, así que son 1 por 3, 3 horas. Hay un sentido, hermanos, que cuando nosotros empezamos leyendo el pasaje que acabamos de leer, sobre todo los versículos 37 al 39 de Mateo 23, podríamos ver estos tres versículos como un tipo de puente entre lo que vimos la semana pasada, la manera en la que el Señor Jesucristo comunicó el juicio en contra del corazón incrédulo y del corazón rebelde de los fariseos y de la nación de Israel en general. Estos versículos hacen el puente entre la manera en la que el Señor Jesús describió la rebelión y la manera en la que el Señor Jesús en el capítulo 24 describe ahora el juicio contra aquella generación llena de rebeldía. Yo sé que cuando nosotros leemos estos versículos, o muchas veces yo sé que estos versículos son utilizados y cuando se predican, muchas veces el énfasis está en lo que sucederá en el futuro, en lo que nos espera de aquí en adelante hasta que se termine el mundo. Sin embargo, una de las cosas que a mí me gustaría que nosotros veamos, hermanos, es que en este pasaje nosotros más que estar hablando del futuro, más que estar hablando de lo que va a suceder en el futuro, en un sentido vamos a hablar de lo que sucedió en el pasado con aquella generación perversa y rebelde. Si usted nota, realmente hay un énfasis fuerte en que estas palabras que el Señor Jesús está hablando no son principalmente para que nosotros las apliquemos en el futuro. Son principalmente palabras que sí hablaban de un futuro, pero hablaban del futuro de aquella nación, del futuro de aquella generación perversa. Si usted va conmigo al versículo 34, cuando el Señor Jesucristo está hablando, está comunicando los juicios, comunicando lo que va a suceder en el futuro, Jesús dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hubo un hombre llamado C.S. Lewis que dijo que este versículo era vergonzoso. Dijo, porque Jesús dijo que no pasaría aquella generación hasta que todo esto aconteciera, y la generación pasó y él no volvió. Así que él decía, es la única vez donde podemos ver al Señor Jesucristo equivocándose. Ahora, ya cuando decimos podemos ver al Señor Jesucristo equivocándose, tenemos que saber que esta persona está equivocada. El punto, como digo, lo primero que debemos dejar en claro es que este pasaje, hermano, no está aquí para que tú lo leas y después pienses en el futuro. No, principalmente este pasaje está aquí para mostrarnos el juicio que el Señor Jesucristo trajo fielmente contra una generación que se rebeló y que se llenó de incredulidad en contra de él. Cuando nosotros leemos todo este capítulo, todos estos versículos que hemos leído, realmente el énfasis no está en una generación futura. Hay quienes piensan que sí, dicen, aquí está hablando de una generación futura que va a sufrir, que va a ser perseguida, una generación futura de israelitas, pero cuando nosotros vemos todo el contexto, realmente es muy difícil llegar a esa conclusión. Note cómo inicia el Señor Jesucristo en el versículo 37 al 39, y usted dígame si está hablando acerca del futuro, de una generación israelita futura, o si está hablando de una generación israelita de aquel tiempo. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas, presente, no que matarás, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, pasado, juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada en tiempo presente,
desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis futuro, lo que veremos, el juicio que le venía a esta nación en el futuro de ellos, no en el futuro nuestro. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Si nota que Jesús no está hablando aquí de el futuro, lo que va a pasar 2000 años más tarde. No, les está diciendo, ustedes pecaron y este juicio es contra ustedes. Ustedes se rebelaron cuando yo quise juntarlos como la gallina junta a los pollos. Ustedes se rebelaron, así que yo voy a comunicar juicio contra ustedes. Ustedes van a sufrir el juicio por causa de su incredulidad. Por eso, lo primero que yo quiero que nosotros hagamos, hermanos, es que cuando leamos este versículo, no nos imaginemos a Jesús como un profeta frío que vino con calendario en mano para decirnos qué va a suceder en el futuro. ¿Qué va a suceder en nuestro futuro? No, aquí debemos ver al Señor Jesús no como un profeta que está con calendario en mano diciéndonos qué va a suceder de aquí en un futuro, dándonos las noticias de mañana, el día de hoy. Es un profeta diciendo con lágrimas en los ojos, ustedes se rebelaron. Ustedes no reconocieron que yo soy el enviado de Dios y ahora yo describiré el juicio que viene sobre ustedes. Por eso, no uses este pasaje, hermano, pensando, pastor, ¿qué dice esto acerca de mi futuro? Hermano, usa este pasaje sabiendo qué es lo que hace el Señor, el juicio que el Señor trae contra personas que saben maquillar su incredulidad. Muchas veces yo he escuchado sermones de este pasaje que dicen, aquí estamos viendo cómo las cosas, las señales se están cumpliendo y debemos prestar atención a las señales para entender lo que está sucediendo. Pero mi hermano, eso es sacar de contexto el pasaje que estamos leyendo. No estamos nosotros averiguando qué va a suceder, estamos viendo lo que ya sucedió. Por eso es que el énfasis del pasaje está en aquella generación. Si algo quieres entender es, mira la incredulidad de esa generación, mira el juicio contra aquella generación y huye de ese tipo de incredulidad. Por eso es que vamos a ver este pasaje, hermano. Y lo primero que yo le animo es, sáquese de su mente las guerras que hay el día de hoy. Sáquese de su mente las cosas que podrían llegar a pensar y ponga en su mente la rebelión de aquella nación y cómo esa rebelión les trajo a enfrentar el juicio del Señor. Note que desde el principio el texto, y ahorita vamos a regresar más a los versículos que hemos leído ya, pero note que desde el principio el texto nos muestra al Señor Jesucristo separándose de una manera espiritual de la nación de Israel, de aquella generación. Dice el versículo 1 y 2, que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. A simple vista podría parecer que el texto solamente nos está describiendo la manera en la que el Señor Jesús se desplaza de un lugar geográfico hacia otro. A simple vista podría parecer que Mateo solamente nos está diciendo y Jesús ya no tenía nada más que hacer en el templo, así que se salió. Pero hermano, el punto no es solamente describirnos a Jesús desplazándose de un lugar para irse a otro lugar. El punto es mostrándonos a Jesús de manera espiritual, saliendo de manera física, pero de manera espiritual, trayendo un acto de condenación en contra de aquel templo y de aquella generación de israelitas. El hecho que el texto nos diga que Jesús salió del templo es importante porque esas palabras ya se habían utilizado antes para comunicar un juicio de Dios contra el templo. Ya antes, en lugares como Ezequiel capítulo 11, versículo 23, cuando el Señor quería comunicar el juicio contra el templo de Jerusalén por causa de la rebelión de la nación de Israel, Ezequiel dice que vio una visión y antes de que llegara el juicio nos dice Ezequiel en Ezequiel 11:23 que la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad.
Dice Ezequiel, cuando yo vi que Dios iba a destruir el templo, yo miré la gloria del Señor saliendo del templo, moviéndose del templo hacia el oriente, hacia un monte al oriente de la ciudad. Y el hecho que aquí Mateo nos diga que el Señor Jesucristo salió del templo de la ciudad y fue caminando hacia el monte de los olivos que estaba al oriente de la ciudad, es porque nos está diciendo de la misma manera que en Ezequiel, antes de que llegara el juicio, la gloria de Dios abandonó el templo. Ahora, la gloria de Dios hecho carne. La gloria de Dios en la carne, dice el apóstol Juan que nosotros sabemos que Cristo es la gloria de Dios en carne porque dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Está diciendo Mateo, aquella gloria de Dios está saliendo del templo como una señal de juicio para comunicar la destrucción del templo. Así que no es Mateo diciéndonos, el Señor salió del templo porque ya no tenía nada que hacer. No, es Mateo diciéndonos, el Señor salió del templo porque en el momento que Jesús salió del templo y se paró en el monte de los olivos al oriente y comenzó a comunicar juicio contra el templo, en ese momento el templo dejó de ser la casa de Dios. Ya no es más la casa de Dios. De hecho, hay un énfasis en cómo este pasaje nos describe a Jesús alejándose y dejando ese templo vacío, ese templo hueco. Si usted nota un contraste entre la manera en la que Jesús había hablado del templo de Jerusalén y la manera en la que habla del templo aquí, podemos ver un claro contraste. En Mateo 21:38, cuando llegó al templo, dijo, esta es la casa de mi Padre. En Mateo 23:38, antes de salir del templo, dijo, he aquí vuestra casa. Esto ya no es casa de mi Padre. Este templo seguirá de pie, pero Dios ya no está en ella. En el momento que yo salga, ese templo dejará de ser el templo de Dios, así sea que el templo sigue de pie, dejará de ser el templo de Dios para convertirse en el templo en el que Dios derramará su juicio. Por eso dice, he aquí vuestra casa os es a ustedes dejada desierta. Note, hermano, que lo que hacía especial al templo ya no está. Es interesante que lo que hacía especial al templo no eran los sacrificios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús salió del templo, los judíos siguieron haciendo sacrificios. Ellos siguieron haciendo sacrificios, todavía sacerdotes allá adentro. Ellos siguieron haciendo los rituales, siguieron celebrando la Pascua, siguieron celebrando todas estas fiestas judías que Dios había mandado. Pero ¿sabe qué es lo trágico de este templo? Que el templo seguía de pie, pero el Dios que se adoraba en el templo ya no estaba ahí. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando nosotros pensamos qué es lo que hace especial a la iglesia. Yo diría los sacrificios. No, ahí había sacrificios en ese templo y ya no era el templo. Era adoración hueca. En los cantos, pastor, si no hay cantos no hay iglesia. No puede haber cantos y eso no quiere decir que haya iglesia. Lo que hacía especial al templo era que la presencia de Dios estaba ahí. En el momento en el que la presencia de Dios dejó de estar ahí, en aquel lugar, los sacrificios pasaron de ser actos de adoración para convertirse en actos de blasfemia. Eso es interesante porque algo que yo pienso es, los judíos cuando Jesús salió de aquel templo, no se dieron cuenta que Dios ya no estaba ahí. El templo siguió funcionando. Todo siguió igual. El templo por las afueras se veía igual de glorioso, igual de impresionante. Se dice que aquel tiempo el templo fue construido de una manera pero tan hermosa por Herodes, que era un templo que usted lo veía y quedaba impresionado. Por eso los discípulos más adelante le van a decir, mira Jesús, qué tremendo templo que tenemos. Hermano, pero esto debería advertirnos. Puede haber juicio de Dios sin que la apariencia de piedad se pierda, porque ahí todavía todo se veía bien. Cualquiera hubiese dicho, el templo está floreciendo,
Pero el hecho que algo esté floreciendo no quiere decir que está siendo bendecido por Dios. Nosotros como iglesia podemos tener un maquillaje tan bien hecho, tan bien utilizado, que podemos esconder la rebelión. Pero si Dios ya no está entre nosotros, así sea que tenemos buena reputación, buena doctrina, realmente todo lo que estamos haciendo, lejos de ser adoración, es blasfemia en el nombre de Dios. Por eso, antes de cuidar cualquier otra cosa, los judíos cuidaron el templo, pero no cuidaron el corazón. Dice el Proverbios que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Es bueno cuidar lo que sucede aquí, pero hermano, cuida tu corazón, porque si cuidamos lo que sucede aquí, nos va a pasar a los judíos. Usted puede decir, pastor, pero esto ya no es el templo de Jerusalén. Yo sé, hermano, pero el Dios que salió del templo de Jerusalén sigue siendo Dios. Y sigue odiando la hipocresía, y sigue odiando la falsa adoración, y sigue odiando una adoración sin arrepentimiento en el corazón. Por eso es que en lugares como Apocalipsis, capítulo 2, cuando él estaba viendo a una iglesia funcionante, una iglesia con buena teología, él no le dijo, yo voy a salir de la iglesia. Él dijo, yo voy a quitar la iglesia de mi presencia. Le dijo, acuérdate por tanto de dónde has caído. Todo está bien con ustedes, pero acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, volveré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Está diciendo, si ustedes siguen haciendo lo correcto, siguen siendo personas con buena teología, con buena doctrina, pero sin arrepentimiento, yo quitaré su iglesia de mi presencia. Hermano, la tragedia no sería que el día de mañana nosotros vengamos aquí y no haya nadie en la iglesia. Que se llegue a las 3 de la tarde y nadie llegue. Es una tragedia, ¿sí? No vamos a mentir. Pero esa no es la tragedia más grande, hermano. ¿Sabe cuál es la tragedia más grande? Que la iglesia esté llena, que la gente esté aquí, pero que el Señor Jesucristo diga, esta iglesia brilla por su reputación, pero es desconocida por su arrepentimiento. Yo la quitaré de mi presencia. Eso es juicio. La iglesia floreciendo por fuera, el corazón muriendo por dentro. La iglesia proclamando la verdad con el corazón amando la mentira. Por eso es que esta nación le dio la espalda a su Dios. Y cuando esta nación le dio la espalda a su Dios la abandonó. Wow, hermano, qué terrible es no tanto el ruido del juicio de Dios, sino el silencio del juicio de Dios. A veces decimos que Dios nos libre de su juicio, no vaya yo a chocar y me lastimo, se me cae una pierna o me muero. Hermano, sí, que Dios nos libre de ese tipo de disciplina, pero qué horrible es el juicio de Dios en el que hay juicio, pero hay silencio de Dios, porque en aquel momento Dios salió del templo en silencio. Nadie sospechó que la nación estaba bajo ataque. Nadie sospechó que el templo ya se le había sentenciado a muerte. Y nadie sospechó que la adoración que estaba sucediendo ahí adentro era una adoración que los estaba llevando a la condenación y no una salvación que estaba dándole gloria al Dios del universo. Tan nadie lo sospechó que los mismos discípulos le dijeron, dice en el versículo 2, que le dijeron que cuando salió del templo se iba acercando, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos como que todavía no entendían, y es de entender que no entendieran. Y salieron y dijeron, mira, tremendo edificio el que nos mandamos. Todavía estaban impresionados con el templo. ¿Sabe qué es lo irónico de esta escena, hermano? Que en esta escena todo el mundo estaba impresionado con la gloria del templo, menos el Rey de Gloria. Eso es lo irónico. ¿Qué templo tan glorioso? Jesús, el Rey de Gloria, dice, qué templo tan asqueroso.
Mira qué templo tan bien cuidado. Y decía Jesús, sí, qué templo tan lleno de idolatría, qué templo tan lleno de digno de juicio. Por eso es que el Señor Jesucristo les dice, no quedarán piedra sobre piedra. Yo creo que podemos imaginarnos a los discípulos como, ¿qué estás diciendo? Si el templo se ve bien, bueno, que algo se vea bien no quiere decir que esté bien. Que algo tenga buena reputación no quiere decir que tenga buen carácter o tenga vida. Que algo parezca vivo no quiere decir que está vivo. Y por eso Jesús les anuncia, va a ser destruido el templo. Y hermano, ese es el punto de este pasaje. ¿Cómo va a ser destruido el templo? Note qué es lo que le preguntan los discípulos en el versículo 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, en el monte del juicio al oriente, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Cuándo quedará sin piedra sobre piedra? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuándo será destruido y cómo sabemos cuándo el mundo se acaba? Que se acabe el siglo. Y vamos a ver más de eso la semana que entra, pero por ahora vamos a enfocarnos en la primera parte de la pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? De hecho, la pregunta de Lucas nos permite ver que la preocupación principal de los judíos o de los discípulos no era el fin del mundo, era el fin del templo. En Marcos 13:4, cuando hacen esa misma pregunta a los discípulos, compárela a usted mismo. En Mateo pregunta, o Mateo recoge la pregunta de esta manera, dice que le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Y qué señal habla de tu venida y del fin del siglo? En Marcos 13:4, la pregunta va más directa dirigida al templo cuando dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? La preocupación principal de los discípulos no era se va a acabar el mundo, era se va a acabar el templo. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar el templo? ¿Y qué señales habrá? Porque era un templo tan grande y tan glorioso que dijeron, esto no se puede acabar de la noche a la mañana, se tiene que acabar despacio. Esto es tan grande, es como si el día de hoy a usted alguien le dijese, ¿ves la Casa Blanca? No quedará piedra sobre piedra. Usted dirá, ok, ¿y cómo va a pasar todo eso? Porque para tumbarla está difícil. Usted diría, ¿se va a acabar Estados Unidos entonces? Bueno, así estaban ellos pensando. Si se acaba el templo, se acaba Jerusalén, se acaba Israel, y tiene que haber una catástrofe grande, tiene que haber una crisis grande. Por eso debemos entender primero que la preocupación o esta pregunta surge de un corazón preocupado por el templo, no por un corazón preocupado por el mundo. Y por eso, de los versículos 4 al 10, Jesús da señales. Y hermano, aunque yo sé que a veces uno dice, estas son las señales de que se va a acabar el mundo, Jesús está dando señales de que se va a acabar el templo. Jesús le está diciendo, ¿quieren saber lo que va a suceder? Note cómo el Señor Jesús es claro, les habla de muchas señales, pero de alguna manera nosotros hemos malentendido cómo Jesús habla de las señales. Porque es cierto que Jesús advierte que habrá señales, habrá falsos profetas, habrá terremotos, habrá guerras y rumores de guerras. Y a veces nosotros decimos, sí, un terremoto, ya viene el Señor. Y una guerra, ya viene el Señor. El COVID. Pastor, una vez me preguntaron a mí, no aquí, en Marte. Pastor, ¿y el COVID? ¿Qué dice la Biblia del COVID? No dice nada del COVID, hermano. Una vez yo estaba en una clase y yo aprecio mucho a mis maestros del seminario, pero una vez yo estaba en una clase y me estaba quedando dormido y cuando me desperté el profesor dijo, y aquí vemos que un día Rusia y Estados Unidos atacarán a Israel. Y dije, me salté. Hermano, yo sé que esto se puede prestar para pensar en eso, pero note que Jesús sí advierte de señales, sí advierte de naciones. Pero yo le puedo asegurar que Mateo no estaba pensando en Estados Unidos. Así que mañana que usted escuche que Estados Unidos se metió en otra guerra, no vaya a Mateo 24. De hecho, Mateo sí advierte de las señales, Jesús sí advierte de las señales, pero una cosa es advertir de la señal y decir que la señal va a venir. Otra cosa es exhortar a que veamos la señal.
Note que cuando él habla de los falsos maestros, habla de los falsos cristos, en el versículo 4, la orden no es que los discípulos pongan atención para identificar a los falsos cristos. La orden es: mirad que nadie os engañe. No le dice, pónganle atención a la señal. Dice, cuidado que la falsa señal no los engañe. Que dicho sea de paso, una señal por definición sirve para apuntar a otra cosa que no es a sí mismo. Cuando usted ve en la carretera una señal que dice gire a la derecha, usted no gira derecho a la señal, usted se va para donde la señal apunta. Si usted gira la señal, se va a morir. Bueno, estas señales no sirven para que usted, el punto no es que usted las vea. Habrá guerras, Jesús diría, no veas la guerra. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 7, porque sí, habrá guerras y rumores de guerras, pero dice, pero aún no es el fin. ¿Sí nota que no nos está mandando a prestar atención a señales? Nos está advirtiendo de la señal, pero no nos está mandando a enfocarnos en la señal, o a los discípulos, mejor dicho. Y en nuestro contexto seguirá habiendo guerras, seguirá habiendo pestes, seguirá habiendo terremotos, seguirá habiendo hambrunas. Pero hermanos, si alguna vez usted quiere ver cómo navegamos nosotros por medio de un mundo que constantemente está en caos y en decadencia, mire el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque los discípulos que vivieron en el libro de Hechos vivieron antes de que el templo fuese destruido, y ellos vieron todas estas señales. Ellos vivieron en todas estas señales. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo apunta y dice, se levantarán falsos cristos. En Hechos 5, 36 y 37 nos dice que allí había falsos líderes que estaban prometiendo libertad a la nación. Nos dice el texto también que habría hambres, habría señales de hambres. En Hechos 11:28, un profeta de Dios anunció que vendría hambre. Se nos dice también que habría persecución. En Hechos 8 hasta Hechos 28 hay persecución a la nación. Todas las señales que Jesús anunció en Mateo 24 las vemos sucediendo en Hechos. Una vez Jesús advirtió, antes de la destrucción del templo vendrán hambres. Antes de la destrucción del templo, en Hechos, hubo hambres. Antes de la destrucción del templo habrá falsos cristos. Antes de la destrucción del templo, en Hechos, hubo falsos cristos. Es como si Lucas nos dijese, las cosas que Jesús dijo que sucederían antes de la destrucción del templo, sucedieron. Y hermano, ¿sabe qué es lo interesante? Lo interesante no es que aquellas señales se cumplieron en el libro de Hechos antes de la destrucción del templo, tal como Jesús lo dijo. Eso hay que darlo por sentado. Si Jesús lo dijo, se va a cumplir. Lo interesante es que esas señales aparecieron y los discípulos estuvieron más interesados en predicar la palabra que en descifrar las señales. Nunca ve usted a Pablo diciendo, viene hambre, oh, ya viene el tiempo. No, él seguía predicando. Nunca vio usted a Pedro diciendo, vinieron temblores. A Pablo le tocó uno de los temblores, de hecho, y Pablo no dijo, oh, ya se va a destruir el templo. No, Pablo decía, continuemos predicando. La señal está ahí, la señal es verdadera, apunta a una realidad, el templo será destruido, Jesús prometió que eso sucedería, pero nosotros tenemos que tener cuidado cuando le prestamos más atención a la advertencia de una señal que a la orden de un mandato. Como Jesús dijera, sí, la señal viene, pero tú preocúpate por obedecer, predicar el evangelio. Es lo que decía el apóstol Pablo en Hechos 20:24. Esa era la actitud de Pablo cuando estaba en un contexto en el que todas estas señales se estaban cumpliendo, estaban sucediendo. Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esa era la actitud de un cristiano en medio de las señales. Pastor, que hay una guerra en Israel, ¿qué procede? Predicar el evangelio como se nos mandó. Que hay una guerra en Estados Unidos, ¿qué procede, pastor? Ya es el fin, ya va a venir el Señor, yo no sé, hermano. Lo que sí sé es que Él nos dijo, prediquen el evangelio. Hablen el evangelio. Y note que eso era lo que hacían los discípulos. ¿Sabe que el punto de este pasaje no es que los discípulos no les importaron las señales? A Pablo estoy seguro que le importaron. A Pedro estoy seguro que le importaron. Seguramente cuando Pedro vio estos falsos cristos, dijo, Jesús ya había dicho que antes de la destrucción del templo vendrían.
Cuando vio la persecución, por eso a lo mejor durmió tan tranquilo en la cárcel en Hechos 12, porque dijo, ya me habían dicho, a mí ya me habían avisado que esto me iba a pasar. Porque ellos sabían de las señales, pero hermano, déjame te digo esto, fidelidad del cristiano no es examinar las señales que yo creo que pueden venir y pueden apuntar hacia el fin de los tiempos. Eso no es fidelidad. Fidelidad es predicar el evangelio independientemente de qué señales sigan sucediendo. Porque si hay más señales, si usted ve más enfermedades, si ve más guerras, hermano, la guerra no debería decirte, qué miedo, ya viene el Señor. La guerra debería decirte, tengo que continuar predicando el evangelio porque a eso me mandó el Señor. Un mundo en guerra necesita una iglesia valiente que en medio de la guerra pueda decir, como el hombre es pecador se pelea, y como el hombre se pelea porque es pecador, necesita hacer la paz con Dios. Por eso es que es lo que dice el Señor Jesucristo. Habrá rumores, habrá pestes, habrá falsos cristos, pero Jesús les dice, más el que persevere hasta el fin, versículo 13, este será salvo. ¿Y por qué los apóstoles predicaban el evangelio en medio de las señales antes de que el templo fuera destruido? Porque será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Marcos una vez más es mucho más explícito cuando dice, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es necesario. No necesitamos entender señales de que Cristo ya viene, necesitamos entender que fuimos llamados a predicar el evangelio. Es una necesidad. Pablo decía, ay de mí si no predicase el evangelio, pues me es impuesta necesidad. ¿Y quién me impuso esa necesidad? El Señor Jesucristo. Hermano, si Cristo le dice a usted lo que necesita, usted hace caso. Si Cristo le dice, tú necesitas orar, usted ora, porque Él sabe mejor lo que usted necesita. Si Cristo le dijese a usted, tú necesitas, no sé, lo que usted quiera, dormir, usted se dormiría porque entiende que Cristo necesita más. Cristo sabe más que usted lo que usted necesita. ¿Y sabe qué le dice Cristo? Tú necesitas. No tú puedes predicar el evangelio, tú necesitas. Así como necesitas comer, necesitas hablar el evangelio. Y así como si comer te haría morirte de hambre si no comes, así mismo predicar el evangelio o no predicar el evangelio no te llevará a un buen lugar. Es impuesta necesidad, es necesario. Y una vez más, yo sé que a veces este pasaje se ha utilizado para decir, hermanos, si nosotros llenamos el evangelio, el mundo del evangelio, Cristo va a volver. Hubo una campaña en años pasados que decía, predica el evangelio para que Cristo vuelva. Y la idea era, si llevamos el evangelio a todo el mundo, Cristo se va a apurar más a volver. Pero no, Jesús está diciendo, para cuando el templo esté destruido, el mundo entenderá que ya el evangelio va a estar en todo el mundo. ¿Y a qué se refería en aquel texto? Bueno, lea el libro de los Hechos. Cuando Pablo llega a Éfeso, la gente de Éfeso dijo, estos que vienen y predican aquí han trastornado el mundo entero. No quiere decir que ya haya llegado a Estados Unidos, pero todo el mundo conocido ya estaba llegando al evangelio. Pablo dice en Colosenses que el evangelio llevaba fruto por el mundo entero. ¿Había llegado a Estados Unidos? No. ¿Sabe por qué no? Porque Estados Unidos no es el centro de la voluntad de Dios. Estaba ya en el mundo. Y eso era una señal de que la destrucción de Jerusalén estaba cerca. Jesús está diciendo, para cuando Jerusalén esté destruido, mis discípulos ya van a estar por todo el mundo conocidos. Así que ¿seguirá creciendo la predicación del evangelio? Sí. ¿Podemos acelerar la venida del Señor Jesucristo si predicamos el evangelio en todo el mundo? No. Él dijo que la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles en el cielo, ni aún el Hijo del Hombre. Así que lo que Jesús les está diciendo, para cuando lleguen la destrucción en Jerusalén, este evangelio del reino ya habrá llegado al mundo entero. Esa es una señal de que la destrucción del templo está cerca. Hermano, predica el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque te es impuesta necesidad. Ay de mí si no predicase el evangelio. Ay de mí si sé la verdad y sigo callando, porque cuando yo sé la verdad y sigo callando, me hago cómplice de la mentira. Cuidado,
porque Jesús anunció esto como una necesidad. Y una vez más, los apóstoles sabían la señal, sabían que habría señales, pero sabían el mandato. El mandato no es descifra la señal, el mandato es predica el evangelio sin importar lo que pasó. Por eso el Señor Jesucristo les dice en el versículo 15, por tanto, como el evangelio ya va a estar en todos lados, como el evangelio va a seguir creciendo, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El templo. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Si nota que son instrucciones muy claras, no para el fin del mundo o para un tiempo apocalíptico de zombies, sino que son instrucciones claras para la destrucción del templo en Jerusalén. El que esté en Judea, le dice el Señor Jesucristo, huya a los montes. Y si yo estoy en Oklahoma y en Oklahoma no hay montes, ¿para dónde me voy? Es porque no está hablando en un contexto de nosotros aquí, está hablando a ellos en aquel tiempo. Y Jesús sabía que en Judea había montes. Por eso es que Jesús les está diciendo, no pongan mucha atención, o mejor dicho, no descifren las señales apuntan a la destrucción del templo, pero les está diciendo al mismo tiempo, cuando vean en el lugar santo la abominación, ahí sí córranle ya. ¿Por qué? Porque les está diciendo, cuando llegue el ejército que va a destruir Jerusalén, ya corran, esa ya no es una señal, eso ya es el cumplimiento de las señales. Ya eso, ahí ya, que cuando vengan y Jerusalén esté rodeado, eso ya no es una señal, eso es que ya llegó el tiempo de la destrucción, ya llegó el tiempo del juicio y ya llegó el tiempo de correr, porque en medio de la persecución ustedes también van a estar. Cuando habla de la abominación desoladora, y luego cita a Daniel, dice el que le entienda, está citando un evento que hasta cierto punto lo podemos ver cumplirse en dos fases. En Daniel 9, Daniel habla de la desolación, de la abominación desoladora, y esas palabras suenan raras, pero está haciendo referencia a un evento de juicio en el que el templo de Jerusalén ya antes había sido destruido. Cuando Daniel habló de eso la primera vez en Daniel 9, hizo referencia a un hombre llamado Antíoco, siempre se me va su nombre. Era un hombre llamado Antíoco. Y ese hombre se le llama que trajo una abominación desoladora. ¿Por qué? Porque tomó el templo de Jerusalén, lo destruyó y era abominación porque de manera abominable al Señor sacrificó unos cerdos dentro del templo. Usted sabe que los cerdos eran impuros para los judíos. El Señor prohibía el sacrificio de cerdos, así que se le llamaba abominación porque aquel hombre, Antíoco, fue un hombre que de manera abominable hizo cosas abominables dentro del templo y se le llamaba desoladora porque desoló a los judíos matándolos. Así que cuando ellos escucharon estas palabras del Señor Jesucristo, ellos entendieron de qué hablaron. Ya antes el templo ha sido destruido. Al mismo tiempo, ya antes Daniel había profetizado que el templo volvería a ser destruido después de la muerte del Mesías. Si usted me acompaña a Daniel 9:26, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si nota que dice, ya se ha destruido el templo una vez. Después vendrá el Mesías. Cuando el Mesías venga, morirá. Y después de la muerte del Mesías, después de un tiempo, el templo será destruido nuevamente. ¿Y qué está diciendo Jesús? Que Él está camino a la cruz. Después de que Él muere y resucite, está diciendo, este templo después de mi muerte será destruido. Está citando a Daniel. Está diciendo, lo que dijo Daniel se cumplirá. Dios es fiel para mandar a su Hijo a que muera. Dios también es fiel
para mandar el juicio contra aquellos que se negaron a reconocer a su Hijo. Las dos cosas apuntan a la fidelidad de Dios. En la cruz nosotros vemos la fidelidad de Dios siendo fiel, vemos su amor, vemos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dice el Señor Jesucristo, después de la cruz, estos israelitas que no quisieron recibir el amor, recibirán el juicio. Y hermano, no es coincidencia que años después Jerusalén haya sido destruida. De hecho, no es coincidencia que en Lucas 21:20 Jesús diga, pero cuando viereis a Jerusalén, si nota que estamos hablando de Jerusalén, no de West Valley, cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, las mismas palabras que en Mateo, solo que más específicos. Y no es coincidencia que Jesús dijo esto y años más tarde llegó un general llamado Tito, hijo de un emperador, y destruyó Jerusalén. Y de aquel templo no quedó piedra sobre piedra. De hecho, es interesante que algunos historiadores dicen que cuando este hombre Tito llegó a Jerusalén, la intención de él no era destruir el templo. Era una obra de arte, él decía que la voy a destruir. Yo no soy experto en historia, ni pretendo decir que lo soy, pero lo que dicen los que sí son, es que al parecer un soldado agarró una flecha, la lanzó con fuego y quemó el templo. Tito no quería destruir el templo, Dios sí. Y si Dios quiere destruir algo, no importa que quieran los emperadores. Si Dios quiere que algo esté de pie, los emperadores pueden tratar de tumbarlo y no se va a caer. Si Dios quiere que algo se caiga, los emperadores pueden decir, no lo queremos tumbar, y Dios lo va a tumbar. Y va a usar a esos mismos emperadores. Ese es nuestro Dios, hermanos. Esa es la sabiduría de nuestro Dios. Esa es la sabiduría de quién es el Dios, o esa es la sabiduría que podemos ver en Dios reflejada en la historia de la humanidad. Por eso es que debemos ser una vez más claros. En los versículos 16 al 26, nuevamente Jesús da instrucciones. Jesús comienza a dar advertencias acerca de huir a las azoteas. Una vez más, eso no quiere decir que cuando haya una guerra, usted se va a ir a subir a la azotea. Eso no quiere decir, eso está hablando cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada, cuando los ejércitos lleguen, ustedes huyan. También dice, pidan a Dios para que su vida no sea en el invierno, que no sea en tiempos de frío, que no sea en el día de reposo. ¿Qué quiere decir todo esto para nosotros? Hermano, todo esto nos quiere decir o nos está mostrando no lo que nosotros tenemos que hacer en el futuro, sino el cuidado que Dios tenía para con su pueblo en medio de la persecución. Ese texto no está ahí para decir, cuando se levanta Estados Unidos, corran a la montaña. Ese texto está para decir, Jesús tenía tanta compasión de su pueblo que les dijo, yo no los voy a sacar de la persecución, pero les voy a decir qué hacer. Cuando vean a Jerusalén rodeada, corran para los montes. Otra vez, hay historiadores que dicen que gente se salvó en aquel tiempo porque corrió para los montes. Cristianos se salvaron porque recordaron las palabras del Señor Jesucristo, porque tomaron en serio la orden. Huyan para los montes, y les dijo, oren para que la persecución que les viene no sea en invierno. Jesús dice, ay de las mujeres embarazadas y de aquellas que tienen un bebé. Y está diciendo, los romanos que vienen son tan sanguinarios que hay de aquellas. Vemos la compasión del Señor Jesucristo hacia un evento que Él dijo que sucedería y que sucedió. Así que aquí nosotros no sacamos una lista de cosas que debemos hacer en la persecución. De aquí nosotros sacamos la imagen o un ejemplo de cómo es de compasivo nuestro Salvador. Se preocupó hasta de los más mínimos detalles, pero al mismo tiempo dejó a su pueblo pasar por la tribulación. Es lo que Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué haremos? Confiar. Cuidar la vida. Si algún día nos toca vivir una persecución, ¿qué haremos, pastor? ¿Corremos a los montes? Cuidar la vida y saber que tenemos un Salvador compasivo
que intercede por nosotros, que ha prometido guardarnos, un Salvador compasivo que ha prometido que Él guardará de su pueblo en medio de la persecución, al punto que dice en el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Está diciendo toda la misericordia que vean en aquellos días, cuando la guerra se detenga, cuando los ataques de los romanos paren. Recuerden que esto no es que los romanos ahora son buena gente, es mi Padre guardando a su pueblo. Es mi Padre viendo y cuidando a su pueblo en medio del sufrimiento. Hermano, ese es lo que nosotros vemos del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Compasivo, paciente, fiel, pero al mismo tiempo un Salvador que muestra su poder no librándonos del sufrimiento, sino perseverándonos, guardándonos y guiándonos en medio del sufrimiento. Una vez más, no perdamos de vista que todo esto está hablando a una generación. Posiblemente nosotros no vamos a ver, o no posiblemente, nosotros no vamos a ver otro templo que esté siendo destruido, pero vamos a tener el mismo Salvador. No vamos a ver un templo destruido. No se va a levantar Roma o el general Tito de entre los muertos y nos va a venir a perseguir. Pero hermanos, tenemos el mismo Salvador. Así que si somos perseguidos por causa del Evangelio, bienaventurados somos porque nuestro Salvador es tan sabio, tan bueno, que Él nos va a guardar, Él nos va a preservar y Él nos seguirá demandando que en medio de la persecución sigamos predicando el Evangelio. Ahora, alguien puede decir, pastor, ok, qué bonito, pero el texto sí habla del futuro. Sí habla de que verán al Hijo del Hombre en los cielos. Es interesante que si usa un lenguaje que podemos, usted y yo, si quieren, nos sentamos un día y platicamos. Es un lenguaje que ciertamente puede hacer referencia al final de los tiempos, puede sonar de esa manera. Nos dice en los versículos 27 y 28 que aprendamos o que veamos que la venida será como un relámpago. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el Señor Jesucristo suceda aquel evento, no será un secreto. Todo el mundo se dará cuenta de que la profecía de Jesús se cumplió porque la destrucción de Jerusalén fue algo público. En los versículos 29 al 31, note las palabras que utiliza el Señor Jesucristo. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Como digo, podemos hablar un poquito más en privado, ya me está acabando el tiempo. Voy a decir, pastor, ahí está diciendo que todo lo verán, que será un tiempo futuro. Y déjeme les digo claro, yo sí creo que el Señor Jesucristo va a volver de manera física. No me escuche decir, el pastor ya no cree que Cristo va a volver. Pero yo creo que este pasaje, una vez más, antes de estar hablando de una segunda venida física que el mundo entero verá el día de hoy, estaba hablando de un juicio que el mundo entero miró en aquella generación. ¿Por qué? Porque Jesús concluye diciendo eso, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda, en el versículo 35. Por eso es que C.S. Lewis decía, este pasaje es vergonzoso, porque Jesús dijo que sucedería y no sucedió. No lo vieron venir, no se vio en los cielos, no vimos sus ángeles. Ahora, una generación para los judíos son 40 años. Recuerde la generación del desierto, esta generación estuvo 40 años en el desierto. 40 años son una generación en los judíos. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaríamos más o menos en los años 30. 30 más 40 son 70. ¿Y qué pasó en el año 70? Una generación más tarde, la destrucción de Jerusalén. Así que, para contradecir a C.S. Lewis, aunque es una persona muy confiable, esto sí se cumplió. La palabra de Jesús se cumplió, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Cuando Jesús aquí habla, y en esto no todos los que predican este texto van a estar de acuerdo conmigo, tengo que hacer esa salvedad, ni esto me hace un hereje a mí,
Ni los que no están de acuerdo conmigo son unos herejes tampoco. Si hay un lugar donde gracias a Dios podemos estar en desacuerdo saludable, yo creo que es esta parte. Pero, ¿cuál es entonces el punto? ¿Por qué dice que lo verían venir y no lo vimos? Bueno, porque cuando está hablando de una venida, no necesariamente está hablando de una venida a la tierra, una venida regresando a la tierra. Está hablando de una venida que tendrá una manera visual en la tierra, pero no está hablando de la segunda venida del fin de los tiempos. De hecho, es interesante que las palabras que Jesús aquí utiliza son las mismas que se utilizan en Daniel 7, para describir la manera en la que Daniel vio a uno como hijo del hombre viniendo al Padre. Dice Daniel 7, 13, 14, y escuchen las palabras de Jesús. Jesús dice que verán, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces, estoy más atrás. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esas son exactamente las mismas palabras que utilizó Daniel para describir una escena del Hijo del Hombre viniendo al Padre, cuando dijo: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, lo mismo que Jesús, venía, la misma palabra que Jesús, uno como Hijo de Hombre, que vino hasta el Anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, lo mismo que dijo Jesús, gloria, reino, para que en todos los pueblos, otra vez, las mismas palabras de Jesús, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? El testimonio terrenal de que yo estoy sentado en gloria será la destrucción del templo. Cuando el templo sea destruido, los israelitas que se burlaron de mí sabrán que yo sí soy el rey. Cuando el templo esté destruido, los israelitas que en tierra se burlaron de mí sabrán que yo sí tenía razón, que yo sí soy el rey, que mi palabra sí es verdad, que mi palabra se cumple. Y cuando el templo esté destruido, los cristianos sabrán que yo soy el rey y que pueden confiar en mí. Por eso Jesús dijo en Mateo 23, 39, no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque en aquel evento los enemigos vieron que condenaron o que mataron al rey, al dador, al autor de la vida. Y en aquel evento del templo los enemigos vieron que Jesús es el rey. Y los cristianos podemos saber, hermanos, que Jesús es el rey. Un mismo evento trajo tristeza a una nación y gozo a la fe de los cristianos. No estoy diciendo que me da gusto que destruyeron el templo. Estoy diciendo, me da gusto que Jesús es fiel para decir que Él es el rey y seguir reinando, sentado a la diestra del Padre, donde recibió autoridad, donde recibió gloria. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que yo no sé por qué Rusia y Estados Unidos viven en pleito. Lo que yo sé es que el Señor controla ese pleito. Yo no sé por qué naciones atacan a Israel. Yo no lo sé. Yo no soy un experto en política, en geopolítica. Apenas sé quién es el presidente del país. Pero yo sé que Jesús controla eso. Yo no sé por qué hay guerras. Yo sé que Jesús sigue controlando eso. Yo no sé por qué hay persecución a los cristianos, y yo sé y conozco al que controla y guarda de esos cristianos. Por eso es que nosotros no clamamos primeramente a los gobernantes para que traten bien al cristiano. Nosotros clamamos a nuestro Dios para que guarde a los cristianos de cualquier gobernante. Ya estamos... Se nos fue el tiempo. Pero hermano, note, usted puede decir, pastor, aquí hay muchas preguntas sin responder. Y yo no pensaba responderlas todas, honestamente. Así que si usted siente que aquí hay muchas preguntas sin responder, ya somos dos. Ahora usted puede decir, pastor, en los versículos 31 al 33, se nos habla de que el sol se apagará. Se nos habla de una catástrofe mundial. Las estrellas dejarán de dar su luz. Eso no ha pasado. Yo en la noche, ahorita hay sol, hay estrellas. Pero hermano, recuerde, el juicio es literal, la descripción del juicio es simbólica.
Ya antes se había usado ese lenguaje mismo en Isaías 13, versículos del 9 al 10, cuando Dios anunció la destrucción de Babilonia, dijo que las estrellas no darían su luz. Dice, el juicio contra Babilonia será tan grande que las estrellas dejarán de dar su luz. Bueno, Babilonia ya no existe y las estrellas siguen dando luz. ¿Quiere decir que Dios no cumplió? No, quiere decir que el juicio fue literal. La manera en la que Dios comunica el juicio es simbólico. Está diciendo, si no hubiera estrellas y se caen a la tierra, eso sería una catástrofe. Y está diciendo el Señor, algo así será mi juicio. Está usando un lenguaje de figuras. Así cuando usted vea, la luna se convertirá en sangre, hermano, eso no está hablando de eclipses. No ponga usted cuidado a estos predicadores que dicen, ahí está la luna en sangre, ya viene el Señor, hermano. Si eso fuera así de sencillo, si una señal de que viene el Señor Jesucristo es que la luna se pone roja, ya hubiese venido muchas veces. Es un lenguaje de figuras. De hecho, usted en la noche puede ir y compare los versículos 31 al 33, donde Jesús habla de estos fenómenos, Isaías 13, 9 y 10, y va a decir que son exactamente el mismo lenguaje. Una destrucción literal descrita con figuras. Y el punto de Jesús fue, todo esto sucederá en esta generación. Ya sucedió, sí sigue habiendo persecución, sí sigue habiendo guerras, sí sigue habiendo pestes, pero hermano, lo que nosotros debemos sacar de este pasaje no es qué vamos a hacer cuando llegue más persecución, es mira a quién gobierna aún sobre la persecución. Este Salvador guarda a su pueblo y trae juicio contra sus enemigos. Pero si tú estás aquí y no has creído en el Señor Jesús, cree en Él porque Él es fiel para salvar a su iglesia y Él es fiel para destruirte a ti por estar en rebeldía contra Él. Cree en Él y serás salvo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos